Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaréis a celo al Señor? ¿Os provocaréis a celo al Señor? Somos más fuertes que Él. Amén. Vamos a leerlo en Dios habla hoy, Beto. Dice así: lo que digo es que cuando los paganos ofrecen algo en sacrificio, se lo ofrecen a los demonios y no a Dios. Y yo no quiero que ustedes tengan nada en común con los demonios. No puede beber de la copa del Señor y a la vez de la copa de los demonios, ni pueden participar de la mesa del Señor y a la vez de la mesa de los demonios. ¿O acaso queremos poner celoso al Señor? ¿Somos acaso más fuertes que Él? Amén. Gloria a Dios. Vamos a darle lugar a pastor, a la hermana Babi. Amén. Adelante, hermana. Gracias damos a Dios en esta mañana. ¿Qué le parece si saluda al que está por allí y le dice: tenemos tarea? Hablar las buenas noticias, vivir como hijos de luz, andar como el Señor anduvo. ¡Aleluya! Y qué bueno que el Señor está con nosotros, nos ha dado a su Espíritu Santo, porque sin Él no podemos. Amén. Aleluya. Me estoy acomodando. Le invito a que vaya buscando su Biblia. Amén. Y vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude en esta mañana. Cierre allí sus ojitos donde usted se encuentra, si tiene a bien. Señor, te agradecemos porque estamos vivos, porque tenemos un Dios de vivos. Gracias porque tú has traído a nuestra vida esperanza, esperanza de gloria. Señor, un propósito sobrenatural y divino. Señor, porque nos muestras tu amor cada día. Y en tu inmensa misericordia nos dejaste tu palabra para conducirnos de tal forma que te agrade a ti, que nos conviene a nosotros, donde nos has heredado una vida eterna. Señor, ayúdanos hoy a entender tu palabra, a poderla guardar en el corazón, a compartirla con alguien más, a vivir, Dios, como hijos de luz que somos, porque tú, Señor, nos pusiste en tu reino, nos has santificado y nos has dado, Señor, todo lo que necesitamos para en tu nombre vivir como a ti te agrada. Señor, hoy queremos conocerte. Conocerte a ti es aprender de tu palabra. En el nombre de Jesucristo, con un corazón dispuesto, una mente atenta, concentrados en ti, Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo nos ministre, que tu Espíritu Santo nos enseñe, nos revele los misterios que están en tu palabra. En el nombre de Jesús, aquí vamos, Dios, para gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Aleluya. Me gustaría que vayamos, amados hermanos, allí al libro de Deuteronomio, capítulo número 18, versículo 9 al 13. Mientras aparece en pantalla, hoy vamos a estar compartiendo cómo el Señor nos enseña a través de su palabra, y por supuesto que es un pedacito, porque hay mucha más palabra de Dios, donde el Señor nos dice que debemos vivir cumpliendo ciertas cosas. ¿Para qué? Para no abrir puertas al enemigo. Recuerde que el diablo a usted no lo puede tocar. ¿Por qué? Porque el Señor es su protector, porque el Señor es quien lo guarda, porque hay ángeles asignados a su vida. Y el Señor nos dice: ten mucho cuidado.
Si tú le abres la puerta, le estás dando permiso a que Él entre. Y sabemos que el diablo, ¿a qué vino, amados hermanos? A quitarnos nuestra salvación, a no tener una relación con Dios, a separarnos del reino de Dios. Él desea destruir, Él desea que nos vaya mal, Él desea para nosotros una condenación eterna. Por eso, cuando entró el pecado en ese mundo a través de Adán y Eva, ¿qué pasó? Ellos pecaron y como consecuencia hay una herencia de muerte, una muerte eterna. Pero el Señor, en su gran amor por usted y por mí, dijo: vamos a enviar algo tan preciado para mí. Oiga, un hijo y su único hijo, nuestro Señor Jesucristo. Por eso la Biblia nos dice que si nos ha dado a su hijo, ¿cuánto no nos va a dar todas las cosas que ocupamos? Así que ya el Señor dio su muestra de amor. Él nos mostró su amor. Y nos dice: vamos a revertir eso si tú quieres, porque la decisión es nuestra. Tenemos el poder de decidir cómo queremos vivir, cómo queremos andar. Y vino nuestro Señor Jesucristo a darnos vida, y no una vida cualquiera. Aquí vivimos, ¿cuánto será? 60, 80, a lo mucho 90 años, ya casi no se ven esas cifras. Pero una vez que vayamos de ese mundo donde pasaremos la eternidad, algo eterno es que no se termina, que es continuo. El Señor dijo: vamos a resolver esto. Todo aquel que cree, Dios, que mi Hijo Jesús murió por él, lo recibe como su Señor y su Salvador, va a tener una vida eterna, porque yo venzo a la muerte. El Señor allí con su Hijo Jesucristo lo resucitó al tercer día. Tenemos un Dios vivo. Dios no tiene que ver nada con la muerte. Dios no tiene que ver nada con la oscuridad, con las tinieblas. Y el Señor nos puso en un camino de luz. Y nos ha dicho: ustedes, al tener a Jesús en su vida, al permanecer en Él, y permanezco cuando en ese camino de tal forma que lo que se me dice lo voy llevando a cabo con la ayuda del Espíritu Santo, soy luz, resplandezco. ¿Cómo estoy caminando? ¿Cómo estoy andando? Y de eso tiene que ver nuestro tema en esta mañana. Andar, caminar, conducirme como hijo de luz. Y tiene que ver con las costumbres, con las tradiciones que hoy hay en nuestra casa. Y hay que tener mucho cuidado, porque hay muchas costumbres y tradiciones que Dios nos dice: aguas, por ahí no es. Eso le pertenece al reino de las tinieblas. Y vamos a vivir unos días donde mucha gente le da oportunidad al enemigo de entrar a sus vidas, ya sea que sepa o si quiera. Y por eso hoy nos vamos a llenar de la palabra, porque cuando conocemos la verdad nos hace libre. Ya no ignoramos, ya sabemos cómo hacerle. Antes que llegue el examen, el Señor nos dio la respuesta. Así que hoy vamos a aprender en el nombre de Jesús lo que dice la Escritura. ¿Quién me puede ayudar? Porque ya somos adultos, muchos jovencitos andan por aquí. ¿Qué fechas se celebran próximamente en este mundo? En las escuelas le dicen a nuestros hijos: tienen que hacer esto. Y también en el barrio lo podemos ver. Se presentan 2 días. El 31 de diciembre. ¿Qué festeja el mundo? 31... Halloween, ¿verdad? De octubre. De diciembre, no, perdón, de octubre. Ya me estoy adelantando, ya quiero Navidad, Nochebuena y todo eso, ¿verdad? Gracias damos a Dios. Se presenta Halloween y después una tradición muy fuerte que es en México. Día de Muertos, ¿verdad? El Día de los Muertos, el Día de los Santos. Ahí usted sabe más que yo, porque sabe más de la cultura.
Y es algo que México celebra. Ahora, ¿será eso una costumbre que Dios aprueba? ¿Será eso una costumbre que el Señor celebra? ¿O el Señor la repudia, la condena enérgicamente? La Biblia nos enseña que el pueblo de Israel iba a entrar a una tierra que se le había dado ya como una promesa, y lo que el Señor promete, Él lo cumple. Y dice la Escritura en el libro de Deuteronomio 18, versículo número 9. Para iniciar, mi Biblia tiene como subtítulo costumbres corrompidas. Son costumbres que no son correctas, cosas que no se hacen. Y se dejó escrito la palabra de Dios para que nosotros la conociéramos, para aprender de allí, para si el Señor nos dice no lo hagas, oiga, no lo hagamos. Hay un dicho que dice así: es mejor aprender en cabeza ajena. Ok, vamos a aprender de lo que el Señor le dijo al pueblo de Israel para nuestro beneficio. Y hay que ser valientes, esto es de valientes. Miren, alguien que hace algo natural que se le hace fácil, a mi parecer no es valiente. Pero alguien que se tiene que oponer contra una fuerza y luchar, eso es valiente, porque está llevando una guerra. Tú me quieres enfrentar, pero yo vengo a ti. Hay un esfuerzo. Mi hermano Andrés sabe de eso porque él entrena ahí los muchachones en el box. Dice así la Escritura: cuando hayas entrado en la tierra que el Señor tu Dios te dará. Amados hermanos, Dios nos ha dado a porvenir. Cuando yo puse un pie en porvenir, yo dije, uy, porvenir es mío. Porvenir es mío. Aleluya. Amén. Gracias damos a Dios. Aleluya. Gracias, hermano. El Señor nos ha dado a porvenir. El Señor nos ha dado a porvenir. El Señor nos puso aquí para alumbrar, para ser la luz de ese mundo y la sal de la tierra. El Señor le dijo al pueblo: hey, yo te voy a dar esta tierra, pero te vas a tener mucho cuidado. Tendrás especial cuidado de no dejarte llevar con las costumbres corrompidas de las naciones que ahora viven allí. También es para nosotros, amados hermanos, y en un momentito más vamos a ver qué costumbres podemos ver. ¿Cómo lo vamos a aplicar a nuestra vida en las situaciones que enfrentamos todos los días y más ahora? Dice la Escritura: nadie podrá presentar a su hijo o a su hija como ofrenda para ser quemada. Entonces, no sacrificios. Uy, imagínense, ellos presentaban a sus hijos, los mataban, los sacrificaban. Dios dice, eso no se hace. El Señor nos dice que nosotros, amados hermanos, nuestra ofrenda es un corazón sincero, agradable delante de nuestro Dios. Dios desea que nosotros seamos sacrificios vivos delante de Él. Este pueblo presentaba a dioses falsos, era lo pagano, lo corrompido. Su misma familia la sacrificaban. Y Dios dice, no se hace. Esa costumbre no se lleva a cabo. Tampoco se debe practicar la adivinación. Y aquí usted me va a ayudar un poquito. La adivinación. Vamos a seguir leyendo. La brujería, la hechicería, la magia, el encantamiento, el ser medium espiritista o el consultar a los espíritus muertos. Cualquiera que haga estas cosas será abominable delante del Señor. Abominable delante del Señor. Algo que es abominable es que se repudia, que se condena enérgicamente. Ayer le comentaba al pastor y le decía, y él me decía, sientes asco, es como si, el Señor dice, no se hace. No es solo una condena simple, no, es algo muy fuerte. El Señor dice, no, yo lo repudio, yo lo condeno. Pues por esta causa es que el Señor echa de esta tierra a los pueblos que habitan allí.
Oiga, la tierra era de ellos. Y Dios dice, no, por eso yo le voy a dar este pueblo, esta tierra a mi pueblo. Y le voy a decir cómo debe vivir. Y más adelante dice, deberás comportarte de manera irreprensible delante del Señor. Y es nuestra forma de andar, de vivir, donde nosotros marcamos la diferencia con nuestra forma de ser. Amados hermanos, si lo llevamos a la práctica en estos días, y quiero que usted me ayude en el nombre de Jesús. Hoy el mundo propone costumbres corrompidas. Hoy el mundo podemos ver cómo lee cartas. Eso es adivinación. ¿Quién sabe el futuro? Nuestro Dios. ¿Sabe quién se esconde detrás de estas cosas? El enemigo, Satanás. Y es cuando alguien dice, no tiene nada de malo. Amados hermanos, le está dando el poder, el permiso a Satanás de decir, entra en mi casa. Y es cuando el enemigo hace desastres, porque se le ha dado las llaves para que pueda entrar a su casa. ¿Qué otra cosa hoy podemos ver? El famoso horóscopo, igualito. A ver cómo me va el día de hoy. ¿Será que me va a ir bien o me va a ir mal? ¿Será que aquel me va a echar ojitos o no? ¿Será que me gustaría triunfar, pero qué tal si me parto un pie? Y ahí van a ver el horóscopo. Hoy mi horóscopo dice que me va a ir de patadas. ¿Qué dice Dios? Dios dice, no. Y lo que me gusta, amados hermanos, es que el Señor nos ha dicho cómo va a ser nuestro día. Es más, cómo va a terminar nuestra vida con Él en una eternidad. La palabra de Dios ya nos dice cómo nos va a ir en este mundo. Más que vencedores. Así que llevamos algunos puntos y prácticas que no debemos hacer, y son costumbres corrompidas que hoy se vive y el mundo presiona, Horóscopo, las cartas. Hay unos juegos que a veces hasta, en las escuelas se practica y da mucha tristeza, El famoso Charlie, la Ouija, donde invocan a muertos. ¿Qué dice Dios de los muertos? Los muertos, una vez que, el vivo, una vez que fallece, queda su cuerpo que se va a descomponer, que va a regresar al polvo, y ellos están en otro, su cuerpo está allí, y cuando el Señor venga, nuestros cuerpos, dice la palabra de Dios que nuestro cuerpo se va a ser transformado. El Señor nos va a dar un cuerpo diferente. Y la Biblia nos enseña que en el caso de nuestra alma, el alma va a un lugar. Ese es otro tema que pudiéramos otro día estudiar. Una vez que alguien muere, no se habla con los muertos. Está el mundo de los vivos, está el mundo de los muertos. Y el Señor ha marcado una línea y dice, no se habla con los muertos, no los llamen, no los invoquen. Y hay costumbres que próximamente se festejan en muchos lugares donde, según las personas celebran a la muerte, le ponen comidita a una persona que está muerta. Se está haciendo participante de estas prácticas. A veces hasta le hablan, cómo te extraño. Amados hermanos, como hijos de Dios, nosotros honramos a quienes nos criaron, quienes nos ayudaron. Y tome mucha energía en hacerlo cuando estén vivos. Que necesita un plato de comida, díselo ahora. Muerto ya no va a hacer nada, al contrario, va a abrir puertas al enemigo. Que necesita un abrazo y hubo pelea y situaciones que a lo mejor usted está lastimado. Mire, póngase la ropa nueva que dice Dios, vístase de amor y vaya y perdone, vaya y póngase a cuentas, honre en vida. Después de muerto, el Señor dice, se terminó, no se habla, no se invoca, no se le da comida, no se le presenta alimentos, porque nada tiene que ver
Nuestro Dios, que es un Dios vivo, con los muertos. El Señor venció a la muerte. Oiga, ¿cuántas personitas no vemos en la Escritura que de la muerte el Señor los trajo a la vida? El mismo Lázaro. Lázaro, sal fuera. Tenemos un Dios de vivos y no de muertos. Cuando una persona se viste de estos disfraces, se pinta la cara. ¿Sabe por qué usaban máscaras? Porque según se confundían cuando los muertos venían, pues ya ve, las calacas, los huesitos, y según se pintan en las tradiciones, si usted puede investigar un poquito más la raíz de esas tradiciones, para cuando según los espíritus de los muertos llegaban, sus almas se confundieran con ellos y no les pasara nada. Amados hermanos, vivimos en un reino de luz. Somos luz. No nos hagamos participantes de estas cosas. Yo tengo hijos en mi escuela y les hemos enseñado a nuestros hijos que ni un peso se da para estos altares. Mamá, me pidieron que tengo que llevar una semblanza. Ni te involucres con esto, que me presionan porque me van a bajar la calificación. Hay un Dios eterno, hijo, que ve lo que estás haciendo. No te contamines. Y a veces, amados hermanos, muchos nos van a ver mal. Pero acuérdese, hay una vida eterna y este mundo es pasajero. Vivamos como hijos de luz. Andemos de tal forma que se marca la diferencia. ¿Por qué tú no lo haces? Porque yo soy un hijo de luz. Muchas personas dicen, es que yo amo a Dios. Ese Dios al que tú dices que le amas, te dice que no tengas que ver nada con los muertos. Absolutamente nada. Ni en vestidos, ni en dulces. Que truco o broma o no sé cuál es la otra que le dicen. Cuando los niños los mandan a las casas a pedir dulces. Hay muchas historias de hermanos que el Señor los ha sacado de ahí, de la brujería, de la hechicería, del encantamiento, de ser medium, de practicar esas cosas que dicen, no tienen una idea de toda la maldad que se hace, los conjuros para robar las almas de esos niños. Amados hermanos, un niño cuando usted lo evangeliza y es para el Señor, es toda una generación la que va a levantar, porque hay una familia con la ayuda de Dios que va a salir de allí. Así que hoy cuidemos a nuestros niños. Usted es el responsable de andar como el Señor anduvo. Y el Señor dice, cuidado con las costumbres que yo dije que no se llevan a cabo, con las tradiciones. Dios le bendiga, pastor, bienvenido. Tenemos una tarea, andar de una forma que le agrade a Dios, de manera irreprensible. Dios me les bendiga. Vamos a la palabra del Señor, a Efesios, por favor. Efesios 4:27, muchas gracias. Continuamos. El título en general de esta plática esta mañana es Halloween, pregunta. Muertos, pregunta. Dios dice. Y en el tiempo que voy a estar, vamos a, en el nombre del Señor, con su ayuda, continuar con la meditación de la palabra. Y es un texto bien cortito, bien fácil, que se debe de aprender. Aleluya, alguien diga gloria a Dios. Cuando le toque un concurso de textos, y Génesis 1:1. Y se los aprende y hace más textos. La Biblia dice así: no le den oportunidad al diablo. Si viniéramos a aprender algo esta mañana y solo nos aprendemos este texto, lo creemos, lo recibimos y nos proponemos obedecer la palabra del Señor, se cumplió el objetivo. ¿Qué dice la Biblia? No le den oportunidad al diablo. Otra versión lo dice así:
ni deis lugar al diablo. Se lo voy a repetir: no den lugar al diablo. Se lo voy a decir directamente del hebreo: no le den lugar al diablo. Y también del arameo se lo voy a decir directo: que no le den lugar al diablo. Para que sonrían. Amados, casi no es mi estilo predicar de las fechas de las que estamos, pero vamos a compartir en el tiempo que nos queda de esta enseñanza. Acuérdese que hay un mundo espiritual. Hay un mundo espiritual. Por ejemplo, la mujer debe mostrar señal de sujeción por causa de los ángeles. Y a lo mejor la mujer ve y dice: es mi esposo. O hay unas mujeres que ya aprendieron y dicen: es mi esposo. En el mundo espiritual que no vemos hay ángeles, y por causa de los ángeles mostramos. En ese mundo espiritual hay un reino de luz y hay un reino de las tinieblas. Y la Escritura dice, no el pastor: no den lugar al diablo. ¿Cómo se le puede dar lugar al diablo? De muchas formas. Hoy estamos viendo en no participar en estas festividades donde ofrecen a muertos, gracias, comida, por ejemplo, bebida. Otros ponen fotos y agua y luego dicen: si se la comen, si baja el agua. Muchas gracias, Beto. Diga conmigo: hay un mundo espiritual. Hay un mundo espiritual. El hermano Chava me contaba un testimonio mientras vamos a la Escritura, a Hechos 16, por favor. El hermano Chava, le pregunté por una familia, que vamos a respetar su anonimato. Le pregunté por una familia en general. Voy a maquillar un poquito. Y me empezó a decir, y le digo: cuéntame, ¿cómo fue que llegó? Cuéntame, porque me he dado cuenta que gracias a Dios están asistiendo. Entonces me dijo: me pidieron que orara porque, en resumen, y espero no ponerle de mi cosecha el testimonio, porque así pasa, inicia uno y luego lo cuenta otro y luego lo escucha y así. Alguien vino, llegó a esa casa, participaban y o creían de eso que le llaman muerte santa, que no tiene nada de santa, y cosas raras. Y de repente, ¿qué cree? Hay un mundo espiritual y empezaron a suceder cosas en la casa. Entonces le llamaron al hermano Chava: ore. Fueron, oraron. Yo supongo que oraron para someterse a Cristo, recibir a Cristo y todo. Corrieron a los familiares, pues ¿qué tienen que ver la luz con las tinieblas? Pero luego me dice que una de las autoridades de la casa, porque hay dos, no le voy a decir cuál, para no exponer, bueno, una arriba de otra, pero para ver si ya se había arreglado la cosa, que ya se había arreglado porque se había invocado al Señor de los señores, al Rey de los reyes, nombre ante el cual toda rodilla se doblará y declarará toda lengua que Jesús es el Señor. Pero fueron a ver
a ver si ya se había solucionado. Pero ¿con quién creen que fueron? Con alguien de la magia blanca. Y la Biblia nos dice, no le den, es más, se lo voy a decir en francés, casi, no le den lugar al diablo. Es que es magia blanca. Estoy respetando, honrando quizás su memoria. ¿Sabe? Mis padres ya están con el Señor. Pastor, ¿y qué va a hacer? ¿Quién me manda que solo ese día? Yo de repente puedo ver un cuadro, honro su memoria. ¿Cómo se le da lugar al diablo en este tema, en estas fechas? Porque hay otras formas. Yo a veces he hablado incluso con familia mía porque, y lo entiendo, yo no tengo a mis padres ya conmigo, entonces no estoy aquí tirando piedras, sino compartiendo lo que uno aprende. Ponen una foto y le hablan como que si le va a llegar el Facebook para allá. Y el Señor dice, no invoquen a los que aquí ya están muertos, pero ya están vivos. Y esa es una práctica en algunas personas del cuerpo de Cristo, que les hablan a sus familiares o les escriben como que si fueran a leer te extraño. Lo digo con respeto, yo no tengo a mis padres, sé de lo que les hablo. Y sí, cuando mi hijo se graduó y sacó un premio, la gloria sea totalmente a Dios, dije, ahora ¿a quién le mando esas victorias? ¿Con quién comparto ese gozo? Ya no está mi mami. Sí sé eso, ya no está mi papi. Para preguntarle, antes era, sí sé. Pero hay un Dios que nos dice, así se hacen las cosas y no le des lugar al diablo, porque hay un mundo espiritual también. Amén. Entonces a lo mejor alguien dice, no, pues es que yo no pongo altares, no prendo velas, no pongo comida, no me visto de nada, pero les hablas o les escribes. Entonces no demos lugar al diablo. Entonces llevaron a esta personita con el mago blanco. Es como si dijera, este demonio es bueno y este demonio es malo. ¿Sabe que Jesús les dijo a la gente, oigan, el diablo no está peleado con el diablo ni está dividido? Un hogar, una casa dividida se cae. Y el diablo no se pelea con el diablo. Es un maestro engañador, entonces hace creer a las personas. Lo interesante dentro del engaño es que el mago blanco le dijo, ya quedó resuelto. Alguien oró, ¿verdad? Alguien oró, ¿verdad? Ya quedó resuelto, ya no tienes que venir conmigo. Alguien oró, ¿verdad? Invitaste a alguien. Hay un mundo espiritual que se dan cuenta. Ahora ellos en apariencia, ¿cómo saben? Hay espíritus que traen información. Necesito ya callarme. De repente a veces salen noticias o salen en el YouTube, no sé si se han dado cuenta que hay personas que dicen, no, es que yo en la vida pasada fui esto, yo fui Napoleón. Y el reportaje dice que fue Napoleón y que fue no sé quién. Y dicen datos que si los revisan en la historia y todo eso son verídicos. ¿Saben por qué? Porque un demonio que lleva años, quizá desde Noé, desde acá, que entró en una persona porque se le dio lugar,
sabe información de la persona, muere la persona, anda vagando el demonio y luego otro más le da lugar y entra la persona y ahora tiene información de esta persona más lo que se corre en los centros de inteligencia, y entonces 200 años después otra persona le da lugar y entra y trae información, y la persona poseída de repente habla cosas que no sabía. ¿Por qué? Por quien está dentro. Y esa es una de las características a veces en las posesiones, que el poseído, el demonio a través de habla y da una información que se quedan así sorprendidos. Y a veces les dice: si tú eres pecador, acuérdate de esto, de esto, de esto, de esto. Y tratan de intimidar al hijo o hija de Dios que va a expulsarlo en el nombre de Jesús. Pero son mentirosos. El pecado quedó lavado. Por eso no debemos andar practicando el pecado. Amén. Diga conmigo: no doy lugar al diablo. Diga conmigo: hay un mundo espiritual. Y entonces el hermano echaba yo así como que. Entonces tuvo que volver a ir a orar, porque habían vuelto a ir a un mago blanco. ¿Por qué? Porque le volvieron a dar un lugar al diablo. ¿Me explico? Pastor, ay, qué simple está hoy, quizá, discúlpeme, pero profunda es la palabra del Señor. Hay pastores, y entiéndame el contexto, yo le hice así para tratar de decir algo, pero el Señor Jesús también lo dijo. No sé cómo lo hizo Él, pero lo dijo y nos dice y nos enseña. Cuando Él limpia una casa y expulsa a los demonios, y esa casa queda limpia y lista, pero no invitan ni se someten al Señor de los señores, Jesús, esa casa, por gracia y amor del Señor y por su señorío, queda limpia pero vacía. Se le da lugar al diablo. Entonces aquel que tenía quizá un demonio, la cosa quedó peor, porque de repente el espíritu sigue vagando, el demonio, y dice: sigue vacío. Y se trae 7 peores. Entonces a veces hay pastores que dicen: mira, podemos orar por ti, pero si no quieres seguir al Señor, mejor quédate con uno. En otras palabras, porque luego se pone peor la cosa. Porque hay un mundo espiritual ahí en casa también. Uno va aprendiendo. Entonces, estas fechas haga mole y cómaselo. No me comparta, no como mole. Sucedió una vez cuando íbamos al lugar de oración que encontramos a una muchacha poseída por un espíritu de adivinación. Era una esclava que, adivinando, daba a ganar mucho dinero a sus amos. Esta muchacha comenzó a seguirnos a Pablo y a nosotros, escribe Lucas, gritando: estos hombres son servidores del Dios Altísimo y les anuncian a ustedes el camino de salvación. Ya oraron, llamaste a alguien a orar por ti y se solucionó. Y no sé si le dijeron: ay, qué bueno que me dices, qué bueno que vine a consultarte, quizá pudo haber pasado. Quiero que se lleve esto, ya me tengo que callar. Salmo 50, 16, por favor. Y Pablo no hacía nada. Oye, pero esta muchacha poseída decía la verdad. Porque una verdad en boca de el enemigo no es para hacerte libre, sino para engañarte. El diablo le dijo a Jesús una verdad de un salmo. Técnicamente: a sus ángeles mandará cerca de ti, lánzate. Y el mago blanco le dijo: ¿alguien oró? Pero el Señor nos enseña y nos dice: pero al malvado Dios le dice: ¿qué derecho tienes de citar mis leyes o de mencionar mi pacto? O sea, porque dice: no, van a hacerme una limpia. Tiene una Biblia.
Quiere unos textos. Y de repente empiezan a mezclar decretos. Hay que decretar. Ay. Yo mejor digo, si la Biblia dice que diga, porque ya no sé si me están enseñando de metafísica, decretar, o si la Biblia dice confieso, mejor digo confieso, porque el enemigo empieza a tratar de mezclar, no para que sea libre, para engañar, porque hay un mundo espiritual. Hasta que Pablo se hartó y dijo, fuera en el nombre de Jesús. Y la muchacha quedó libre. Vamos a ponernos de pie. Hechos 19:15. 19:15. Muchas gracias, Beto. Hermano Chava, ayúdame ahorita a orar por los diezmos, por favor. Desde el 14. X13. Pero algunos judíos que andaban por las calles, póngase de pie por favor, andaban por las calles expulsando de la gente espíritus malignos, quisieron usar para ello el nombre del Señor Jesús. Así que decían a los espíritus, en el nombre de Jesús, a quien Pablo anuncia, les ordeno que salgan. Esto es lo que hacían los 7 hijos de un judío llamado Esceva, que era un jefe de los sacerdotes. ¿Seguimos? Pero en cierta ocasión, porque hay un mundo espiritual, la Biblia nos enseña para andar derechitos, y el enemigo no nos puede tocar. Así que no tenga miedo. Pero en cierta ocasión el espíritu maligno les contestó, conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Alguien oró, ¿verdad? Al mismo tiempo el hombre que tenía el espíritu maligno se lanzó sobre ellos y con gran fuerza los dominó a todos, maltratándolos con tanta violencia que huyeron de la casa desnudos y heridos. Padre Dios, en el nombre de Jesús renunciamos a tus enemigos, sea lo que sea, llámese como se llame, y en el nombre de Jesús cancelamos todo lugar que le hayamos dado al diablo y le echamos fuera al enemigo en el nombre de Jesús. Jesucristo, pido tu perdón y tu señorío. Tu nombre y tu señorío y tu presencia se establezcan en mi hogar, en mi casa, en mi descendencia. Si hay gente que entrega a sus hijos al diablo, yo entrego mi casa y mi hogar y mi descendencia a Jesucristo, el Señor de los señores y el Rey de reyes. Somos de Jesucristo, a Él serviremos y a Él adoraremos. A Jesús, nuestro Señor y Salvador, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Aleluya, amén.